Hola, ¿cómo están? 20 horas en la República Argentina. Bienvenidos a mi producto a la voz, espacio de difusión de contenidos de valor que circulan en la red en relación al artista de la voz y a su formación en este horario especial para hablar de las jornadas de doblaje argentino y quién mejor para eso en herramientas para el comunicador con Silvia Aira. Ella es una de las profesionales que organiza este gran evento conjuntamente con Gonzalo Moreno, que ya estuvo en mi producto La Voz, doblajista argentino y también coordinador de la carrera de doblaje en ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica en Argentina, y con Sebastián Arias, director de doblaje, traductor, ha sacado una diplomatura sobre esto de material audiovisual, doblajista argentino, quien también estuvo en mi producto La Voz, así que les sugiero ver todas esas herramientas, esos contenidos que están distribuidos en nuestra página, si quieren indagar en esto, incursionar y ser mejores profesionales del mundo del doblaje. A ver si la veo ya mismo a Silvia, si la veo por aquí. Voy a saludar a todos, muchas gracias por acompañarnos en este horario, todavía, bueno, no está, pero lo sigo saludando. Les voy contando un poquito. Silvia Aira es actriz de doblaje argentina, directora de doblaje y teatro, escritora, dramaturga, docente de la especialización en doblaje en ISER y también en la Sociedad Argentina de Actores, autora del libro Doblaje, sugerencias para el aprendizaje del oficio, y vamos a hablar justamente con ella. Aquí ya la veo y voy saludando a Silvia, Iván, a todos. A ver si la encuentro por aquí. A ver, todavía no la puedo ver, Mauricio. Voy a tratar de invitarla, a ver si la puedo ver desde aquí. Silvia, a ver, hay mucha gente hoy, increíble. El doblaje siempre nos encanta que nos acompañen, que nos den su apoyo como siempre en mi producto La Voz, buscando las mejores herramientas, acompañarlos y con una invitada de lujo. Hola Silvia, Hola, hola, ¿cómo ¿cómo estás, estás? Viviana? ¿Qué día hoy? Ajetreado. Tuviste un día, pero te agradezco Muy, muy, muy. de corazón, te agradezco. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, te escucho bien. Espero que se escuche bien también. Yo no, te decía, no soy muy experta en streamings, pero bueno, veremos cómo sale. Lo importante, como decíamos antes, es hacer cosas, animarse, no quedarse ahí, ¿viste? En el lugar de Tal comodidad. Esto es cual, salir tal cual. a enfrentar. Y bueno, agradecerles a todos los Salimos. que nos van acompañando. Y a vos especialmente, que te hiciste un espacio, un tiempo, en medio de estas jornadas y con la vida personal, para compartir tus conocimientos, tu experiencia y hablarnos de las jornadas de doblaje argentino, que son un éxito. Acabo de ver al panel que está conformado por grandes profesionales, gente también que está empezando, Sí, pero ya tiene personajes lindísimos, presentándose desde el personaje de acuerdo a la cantidad de años de experiencia. Y justamente sí. creo que el tema que iban a hablar ahora era cómo es que te eligen para ser un actor de un personaje, ¿no? Como actor de la voz. Y vos sos directora, así que me vas a saber contar todo eso y mucho más. Sí, yo en realidad no tengo tanta experiencia como directora, dirigí algunas cosas, mi experiencia mayor es como docente y como actriz sobre todo, pero bueno, en general uno elige en el momento de tener un material para doblar, escucha las voces originales, escucha las características del personaje y conoce al elenco con el que cuenta, ¿no? Por varios factores. Hay factores que son artísticos, hay factores que son prácticos, digamos, de resolver un material en determinada cantidad de tiempo. Lo que intentamos siempre es que se ajuste. Yo soy de la idea de que hay rangos vocales, o sea, no todos los actores y las actrices pueden hacer todos los personajes, aunque recomiendo que en la etapa de formación uno investigue, ¿no? Bueno, a ver, este personaje que por ahí está fuera de mi rango, de mis características, pero me sirve para ampliar mi abanico expresivo, ahí sí vale mucho la búsqueda. Después en el trabajo en concreto, en la medida que uno amplía ese abanico expresivo, entonces sí hay más chances de hacer distintos tipos de personajes. Pero en general, uno tiene que trabajar en el lugar donde está cómodo vocalmente, en lo vocal sobre todo, porque en lo expresivo uno siempre puede crecer. Es la idea, además. La idea es que uno pueda incorporar herramientas en su cajita de herramientas expresivas para poder resolver personajes con características distintas, no siempre el mismo. Sí, esa De todos modos, versatilidad, ¿no? Que estás indicando, claro, primero hay que conocer la voz y luego ahí se puede jugar un poquito.
Pero bueno, lo que indicás del tiempo es tan importante en resolver rápidamente. ¿Qué es lo que te da esa facilidad de resolver efectivamente? Bueno, en realidad esto es un tema muy controversial porque nosotros estamos tratando de resolver cosas rápidamente por cuestiones del trabajo en sí mismo, pero no sería la situación ideal resolver todo rápidamente. La situación ideal es que uno pudiera tener el tiempo de elaborar un personaje, de charlarlo con el director o la directora, de conocer la historia más en profundidad. Eso es lo ideal y lo que debe ser en realidad. Claro. Lo que ocurre en la práctica cotidiana es Nunca que coincide. es difícil. Nunca coincide con Ay, la me quedaste teoría, congelada, no sé si pero yo me es quedé importante congelada. estudiar, es importante porque el entrenamiento te va a llevar a eso. Claro. Después eso es algo que se va adquiriendo en la medida que uno tiene atril encima, horas de vuelo, como decimos, ¿no? Se va adquiriendo. Pero además esas herramientas uno tiene que trabajarlas desde la posibilidad vocal. A ver, mi rango es este, a ver cómo puedo ampliarlo un poco más arriba, un poco más abajo, como para conocerlo, básicamente. ¿Por qué conocerlo? Para no lastimarse, para dar lo mejor que uno puede de la mejor manera. Ahora, las características en sí de un personaje, aún dentro del mismo rango que tenemos, pueden ser muy variadas. Depende del material que sea, el género, puede ser una animación, puede ser un programa, una película dramática, puede ser una comedia. Uno tiene ese rango que maneja, pero dentro de ese rango hay características expresivas muy diferentes. Si uno siempre hace un drama y no probó nunca cómo sale una comedia, cómo uno se puede desarrollar ahí, qué recursos expresivos tiene, y bueno, el personaje estará dentro del mismo rango, pero si yo no trabajé otras cosas expresivas, no lo voy a poder desarrollar. Eso es un poco la idea. Según mi punto de vista, hay muchos puntos de vista y yo coincido con algunos, con otros no, y también está la vida real, digamos. En la vida real uno se enfrenta en general con personajes que desconocen. Porque llegás al estudio, bueno, en este momento en pandemia, te llega el material o te conectás remotamente, y en ese momento tenés el dato del personaje. Y tenés que captarlo con cositas, es ¿viste? complejo, se le pide Sí, mucho al actor de sí, doblaje, se le pide sí, sincronización, también se le pide, bueno, diferenciar los ruidos, los sonidos, no confundir, hacer un listing perfecto. sí, ¿Qué opinás de la sí. autodirección, que es algo que se está hablando ahora en pandemia? Bueno, es un recurso de la pandemia, digamos, porque no hay muchas opciones. En algunos casos hay muchas situaciones diferentes. Tenemos el doblaje remoto, donde tenemos un director o directora operador que se conecta con nosotros y hace el trabajo que hace en cabina, pero sin verlo. Es muy extraña la situación. Yo, fantasmas, ¿no? Como hablo. Uy, se desconectó. Hubo un Ahí, pequeño ahí delay, volviste. pero Sí, ahí sí, sí. volvimos. Sí. Bueno, pero Me decías que no le puntualmente con la ves autodirección, yo creo que la cara no al es la director. situación. Hola, hola. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. No es la situación, no es, no es la situación ideal, porque es solamente el criterio de uno mientras está en acción, mientras está pendiente de un montón de cosas técnicas que en esta situación. Uy, ¿te fuiste de nuevo? Vos seguís, yo te escucho, si no yo te digo, porque en este horario hay muchos vivos, entonces se complica. Pero hasta ahora te entiendo todo. Cualquier cosa nos van Bueno, escribiendo no, y nos porque pueden te me preguntar. fuiste. Dale, dale, te me fuiste por un rato y no sabía si estabas escuchando. Eh, bueno, yo en realidad, para mí no existe la autodirección, lo hace pandémico, digamos, y bueno, hacerlo lo mejor posible, pero no es la situación ideal. La situación ideal es que haya alguien escuchando lo que uno va haciendo, porque además el registro que uno tiene de la intención del personaje mientras está haciéndolo, no es la misma del que lo está escuchando, que un poco es lo que va a escuchar el espectador finalmente. Entonces,
en esta situación de autograbación, cuando uno se autodirige, a mí me pasa que yo también grabo 50 veces las cosas y las escucho y estoy viendo, pero ¿es esa energía? ¿Está con ese volumen? ¿Está, su cara está transmitiendo este tipo de energía que yo le puse? ¿Sí? Entonces Increíble lo vuelvo a todo. grabar y lo vuelvo a grabar y lo vuelvo a grabar, ¿no? Todo el análisis que haces vos Pero que bueno, tenés tanta experiencia y nos estás diciendo que hay que grabarse, regrabarse, escucharse, probar, jugar con la voz, todos esos conceptos que son sí, prácticas, sí, todo el sí. tiempo. Todo el tiempo. Y lo bueno es que uno siempre está aprendiendo. Yo no te puedo explicar lo que yo estoy aprendiendo en estas jornadas. Y quiero llevarte un poco el tema ahí porque me parece, nada, como yo hace muchos años, hace 22 años que hago esto, pero la sensación de escuchar a tus compañeros y compañeras, por ahí contar lo mismo que uno cuenta, porque la experiencia es parecida, pero escucharlo a veces te reafirma cosas o te hace pensar desde otro lugar. Escuchar a los directores y las directoras, escuchar a los traductores y las traductoras, a los adaptadores. Esto es como, no sé, integrar algo que uno lo sabía, que anda por ahí, sabe, Claro. pero que no termina de entender profundamente cómo estamos todos en el momento en que un actor o una actriz abre la boca, ¿no? Estamos todos ahí. Esto lo permite Y la la verdad que tecnología, indudablemente nos permite escuchar, nos pone más cerca las cuestiones, estos temas, mm, que antes sí, es pero de todos difícil modos contactar con un compañero. yo rescato, siempre trato de rescatar las cosas positivas, aún de situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo a nivel mundial. No es Obvio. Argentina solo, es a nivel mundial. Exactamente. Y yo rescato que la virtualidad, con toda la, digamos, la contra que tiene, que no tenés el cuerpo presente del otro, no lo ves como en un solo plano, digamos, no lo sentís de la misma manera, nos permitió la posibilidad de que nos juntáramos. Es muy paradójico, ¿no? Porque no estamos juntos, pero es la primera vez que estamos todos juntos. Y esto para mí es el mayor logro de las jornadas. Lograr este tipo de red que decía Sebastián Arias en la apertura, este tejido y este intercambio entre gente que sabe que existe, pero por ahí no se conoce, y porque tuvo que estar en la misma mesa empezó a conversar, y por ahí surgen otros proyectos entre ellos y entre ellos, eh, que ya nos exceden a nosotros, digamos, a la organización, a la jornada. Yo creo que Y eso esto de verdad es es la un... magia, Silvia, Sí, el sí, networking que se sí, genera alrededor sí, de todo esto. Por eso es tan importante sí, asistir a jornadas, aunque te parezca que estás lejos, en realidad te ponen justamente en contacto con la información. Pero el motor de todo esto, dar a conocer el doblaje argentino, además de las diversidad de temáticas que abordan. Me imagino la cantidad de trabajo, porque hay tantos profesionales, tantas charlas gratuitas, todas buenísimas, más todos los talleres. ¿Cómo hicieron sí. para organizar esa maravilla del 5 Ah, al 19? Porque esto sigue, esta fiesta sigue. sí, sí, tenemos una semana más, estamos en el momento cumbre, porque bueno, fue nuestra primera semana, estamos muy contentos, muy agradecidos también. Y bueno, empezó como una idea chiquita para una charla, que nos juntamos con Sebastián y con Gonzalo para hacer una charla en un congreso sobre doblaje, y Gonzalo, que es siempre el que va con las ideas así para adelante, y si hacemos más charlas, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y un día que yo no me pude reunir con ellos dos, me dicen, bueno, es del 5 al 19 de diciembre. ¿Qué? Le dije yo, 15 días. Es mucho tiempo. Yo siempre precavida, ¿no? No, no, vas a ver Increíble. que vamos a andar bien, vas a ver. Hay que Claro, y confiar, hay empezó que creer. hay que confiar, sí. No, pero bueno, en esta situación en que todos estamos superados por el trabajo en casa, porque es fin de año, porque, bueno, lo que pasa todos los años, pero un año de pandemia, se hace complicado. Pero la estructura fue, bueno, nosotros organizamos y pensamos ejes temáticos y pensamos mesas posibles y abrimos el juego. Abrimos el juego a todos los compañeros que quisieran participar, a las empresas, a los compañeros, no solo actores y actrices, sino traductores, adaptadores, directores, bueno, Sonido, todo el tema de al ingenieros que de quisiera, audio, hoy.
claro, a todos los que quisieran formar parte de esto, que ya forman parte de esto, pero de estas jornadas. Y claro, la idea fue como medio rizomática, ¿viste? O sea, bueno, tal moderador o moderadora, bueno, que arme una mesa alrededor de esto, sugerencias de personas, llamen ustedes, contáctenos, o sea, un poco así fue, y además no pudimos incluir a todo el mundo del doblaje, porque es imposible, necesitaríamos un mes de jornadas, y en vez de 31 mesas necesitaríamos 65 por lo O menos. sea que ya podríamos pensar Pero en otra jornada, para más adelante, para todos aquellos que se quedaron con las ganas. en este momento no, en este momento No, 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 ahora pero estamos con probablemente esta. Viste que la cabeza estamos va con más esta. adelante, la gente que organiza Sí, siempre está sí, 3 pasos sí. adelante, Igual pero muy lindo. es muy vital y muy potente lo que se produce, y me parece que esto que pasa cuando uno está muy involucrado con algo, el cansancio y bueno, los inconvenientes tienen otra dimensión, ¿viste? Sí. Es como mucho más fuerte lo que se genera en las mesas. Nosotros estamos mirando las mesas todo el tiempo e interactuando con los compañeros que miran. Hay una cosa de comunidad tan necesaria, no solo en el doblaje, digamos, necesaria en el mundo. En la vida, en el mundo, Eh, exacto, sí. yo invito a todas las personas no sé, de cualquier profesión y a lo que se dediquen, a que experimenten esto, porque es hermoso poder involucrarse con la gente que uno convive todos los días y que todos tengan su protagonismo y que todos tengan su posibilidad de decir lo que piensan y mostrar lo que saben, básicamente mostrar lo que saben. Y poder Yo, de interactuar verdad, también, a veces fijan preguntas, interactuar, es muy lindo exacto, y el ida sobre y vuelta. todo, no digamos, no solo para adentro, sino para afuera, porque el público que es consumidor de doblaje, o incluso al que lo detesta, le viene muy bien conocer esta cocina. Y sobre todo conocer que el doblaje es un servicio. Mira, yo conozco gente que tiene algunas dificultades visuales y me dice, yo necesito ver cosas dobladas, porque no las puedo leer, porque me molesta, porque disfruto más del producto así. Y esto incluso gente más grande o los niños, es un servicio necesario. Esto no invalida ninguna otra forma de consumir material audiovisual. Porque no es que si está doblado, entonces nunca más voy a ver una película en idioma original. No, no, para Simplemente nada. es la convivencia tan necesaria también, ¿no? De todo. Y sobre todo la flexibilidad mental como para decir, yo puedo apoyar y puedo ver y puedo conocer esto y después elijo lo que quiero como para disfrutar. Pero No puede básicamente coexistir. nuestra intención fue divulgar, y además porque es una industria muy pujante en la Argentina y muy Te quería desconocida preguntar justo también. esto. ¿Cómo está el doblaje argentino actualmente posicionado a nivel competencia en el mercado laboral? ¿Dentro de nuestro país y Mira, fuera? la Argentina en Latinoamérica es la segunda industria. Por supuesto, primero está México, porque además tienen una gran trayectoria y un gran nivel de trabajo, pero la Argentina está en el segundo lugar. Es el mercado más grande después de México y crece y sigue creciendo. Y nuestra intención es que estas cosas sirvan para concientizarnos todos de lo importante que es todos los días mejorar nuestro trabajo, todos los días relacionarnos con el equipo, porque el doblaje funciona en equipo, saber las dificultades que tienen, por ejemplo, los compañeros traductores, con el tiempo, con las presiones, con las posibilidades, con los salarios, con todo lo que involucra al trabajo de un compañero, ¿no? Y bueno, esas cosas son fundamentales conocerlas y además aflojan y en el momento en que uno por ahí está con una dificultad en un guión y qué sé yo, decir, bueno, paremos la moto, todos estamos acá involucrados tratando de hacer lo mejor que podemos y tirando del mismo carro. Y eso está Así es. buenísimo, Acá ¿no? dicen, Silvia, Eso está siempre es un buenísimo. placer escucharte. Nos van Ay, escribiendo. gracias, Vamos a repasar gracias. un poquito la agenda, algunas cosas que estuvimos disfrutando esta semana, algunas cosas que ya Dale. pasaron de doblaje, novelas turcas, otros idiomas, cuando nos reímos del doblaje, la industria argentina del doblaje, cómo destacarse y conseguir tu primer trabajo, por la puerta del doblaje, otras salidas laborales. Qué importante este tema que despierta
tanta expectativa. ¿Cómo conseguís tu primer trabajo de doblaje, Silvia? ¿Cómo se hace? Bueno, yo empecé hace mucho tiempo, así que eran otras las formas, ¿no? Yo empecé casi de casualidad, hice un doblaje de una publicidad y dije, ¿qué es esto, no? Y bueno, y grabando otra publicidad me encontré con el Turco Abadi, que nos divertimos mucho grabando esa publicidad, y me dice, ¿vos no hacés doblaje? Y le dije, no, no tenía ni idea yo qué decía. Y a partir de él, de ese modo, me dijo, llama acá y llama acá. Había 2 lugares para hacer doblaje en la Argentina cuando yo empecé. Y hice eso y empecé a hacer sala, ¿no? A sentarme y a escuchar a la gente que sabía. Y así Mm, aprendíamos. Yo escuchar, siempre cuento sí, una anécdota, es siempre cuento una importante. anécdota muy personal, y por ahí muy trillada ya, pero cuando yo era chica era fanática de una serie que se llamaba La Mujer Biónica. Ay, Y me yo encanta. me grababa tenía 9 años, qué sé yo, 8, 9 años. Me grababa con un grabadorcito el televisor blanco y negro, las voces. Y a la noche me lo ponía y yo recreaba todo el capítulo y jugaba. Por supuesto, yo era la mujer biónica, ni hablar. Este, y me dormía escuchando eso. Cuando a mí me dijeron hablar en neutro, yo nunca había hablado en neutro en mi vida, yo era actriz, pero no. eh, Inmediatamente algo en mi cabeza hizo un clic y lo enganché. Yo creo Es que decir, fue eso, queda ¿no? en Como que nuestro inconsciente, de alguna manera, es queda eso registrado y puede excelente. salir. Probablemente como las niñas ahora que todos hablan en neutro porque ven televisión y tienen esa facilidad, además de que ya vienen más avanzaditos que nosotros, ¿no? Pero Mucho. este, me parece que eso tuvo que ver, y además era un momento donde no había tanta gente en el medio, Mm. y se necesitaban voces como la mía. Yo siempre tuve un registro más grave, un rango así, más tirando a grave, y las voces nuevas eran muy adolescentes, Más muy fresco. juveniles, más frescas. Igual en esa época entrábamos al mercado del doblaje 4 o 5 personas por año, o sea, no era que como ahora. Entonces, la oportunidad, o sea, no sé si había más oportunidades porque había 2 lugares a donde ir y tenías que conocer a alguien para poder entrar, no sé si era más fácil que ahora. Lo que sí ahora cambió algo a nivel, ojo, no voy a decir que no había empatía antes, pero sí hay más conocimiento de todas las dificultades que trae una persona en el momento de hacer una prueba, en el momento eh, de los nervios, cómo juegan en contra, digamos, hay una cosa más de comprensión de ese momento, me parece. A mí, yo tuve mucha suerte, la verdad que tuve mucha suerte, a mí me tocó que me hiciera una prueba Luis Otero, el chamo, que estaba siendo operador en ese momento, y la verdad que fue lo mejor porque es una persona súper Era cálida todo un y poquito más amorosa. riguroso, tal vez, ¿no? Y hoy es más Sí, comprensivo, pero imagino que todo eso tiene que ver con algún clic social, un cambio importante en la mirada mm, y en la profesionalización del doblaje. Vos en tu sí, libro sí, hablas, claro. y le quiero agradecer el material que Mm, me facilitó una compañera de locución, Laura ajá, Luna, tu segunda mm, edición del libro sobre doblaje, sí, en el que hablas de que el 2016, por ejemplo, mm, marca un avance en tecnología, en derechos laborales, en un montón de sí, aspectos que generaron sí. parte de ese cambio. Sí, sí, bueno, nosotros como colectivo siempre estuvimos tratando, porque digamos, nosotros no teníamos representación de ningún tipo, éramos, éramos y en algunos casos somos todavía, estamos tratando de modificar eso, pero proveedores, ¿no? Proveedores de servicios. Entonces estábamos muy indefensos, y no solo en 2016, ya venimos en 2003, antes incluso, reuniéndonos y charlando de nuestra situación. Bueno, en ese sentido siempre tratamos de, digamos, organizarnos de algún modo. Tenemos una base de organización muy interesante, hay gente muy capaz, muy inteligente, no sé, no quiero olvidarme de nadie, pero tenemos gente de verdad muy
muy lindas personas además, principalmente, que se preocupan mucho no solo por su trabajo, sino por el trabajo y los derechos de todos. Entonces, es mucho más fácil de esa manera, pero es algo que se construye, se va construyendo. Yo creo que De a las poquito. jornadas también vienen a afianzar eso. De a poco, digamos, hubo avances a nivel tecnológico, por supuesto, que cambiaron rotundamente nuestra forma de grabar, y que tienen sus partes buenas y sus partes no tan buenas, ¿no? Estamos más aislados, antes grabábamos todos juntos, bueno, hay cuestiones, muchas Sí, extraña cuestiones, mucho pero artista de la voz, extraña mucho eso de cruzarse en los pasillos. A propósito exacto, de exacto. esto, otra crisis que se vivió fue cómo armar tu home studio, cómo salir adelante, y justamente Sí, recién escuchaba en la conferencia, en esta jornada de hoy, que se hablaba del sentido de colaboración entre compañeros para armar el sí, tema del home sí, studio, que ha sí. sido difícil, muchos manejar la herramienta tecnológica, aún recién estaban diciendo, ay, estoy con unos temitas tecnológicos, porque nos da un poco todavía de miedo tocar, poner, Sí, es una cosa de bueno, crecimiento que va a ser de a poco. hay limitaciones que yo creo que son para observar y para tener en cuenta, son las económicas, por supuesto, de que no todo el mundo puede montar un home studio en su casa, comprar un micrófono y todo lo que implica. También hay otra complicación que es etaria, no todo el mundo, la gente más grande sobre todo tiene más dificultades, o la más chiquita también, pero bueno, son cosas que la pandemia irrumpió y bueno, ahora podemos empezar a pensar cómo resolverlo. Esperemos que no haya otra pandemia, pero sí es algo que me parece que llegó también para quedarse y resuelve en algunos casos, por ejemplo, castings, que antes teníamos que ir al estudio a hacer un casting, a lo mejor un casting se puede hacer vía home studio, o resolver algunas cosas que sí se puede. Esto no reemplaza para nada el hecho vivo de estar ahí en sala con la directora, el director, el operador técnico o la operadora técnica. No lo reemplaza porque ahí pasa algo que tiene que ver con lo humano, pasa la emoción, pasa que es difícil cuando uno está grabando remoto, por ejemplo, que no le ves la cara a la persona con la que estás interactuando, la escuchás, es muy raro, ¿no? Vamos Pero a bueno, tener que lo vamos acostumbrarnos, resolviendo. Silvia, Sí, sí, sí. hasta que Bueno, se en nos las haga jornadas este común. es un tema que, sí, Igual que las clases bueno, pero, online o las clases presenciales. Vos sos profesora de claro, justamente de la mm, carrera de especialización de sí, doblaje en ISER, que no sí, hay en otros sí. países. Maravillosa Es la carrera, única en el mundo, por sí, sí. eso. Bueno, los Y invito a tantos una quieren mesa entrar, especial sobre eso. tanta Mm, gente quiere entrar, pero como sí, siempre, hay que entrenar, hay que capacitarse, y creo que eso nos invita a tomar conciencia. Cada vez hay más competencia. mm, Ya no es un hobby, es sí. una profesión. No, Y hay una que profesión, sí, capacitarse, sí. hay que Todo el invertir. tiempo, más allá de la especialización que por supuesto, y además está dentro de un marco legal que es importante porque tiene que ver con la ley de doblaje, que instruye al ISER y a la Asociación Argentina de Actores a crear esta formación pública, gratuita, libre, bueno, tiene sus dificultades presupuestarias también, porque no entran 60 personas al año y se inscriben 1.100, 1.200, y de todas esas personas hay muchas con mucho talento y mucha capacidad, y bueno, pero son 60 las que entran, lamentablemente. No tiene que ver con que haya pocas personas que puedan hacerla. Pero bueno, Quien ingresa tenemos ese sale espacio, con las condiciones, digamos, para insertarse en el mercado, ¿no? Con claro. el desarrollo de los conocimientos y el Sí, de todos entrenamiento. modos, la formación es fundamental, sin ninguna duda, para que el actor o la actriz futura sepa con qué se va a enfrentar, qué recursos tiene que desarrollar, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, cómo trabajar sobre eso, porque por ahí alguien tiene una capacidad actoral impresionante, pero su debilidad es que no puede dejar de pensar en la opinión ajena de lo que está haciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va en contra de su fortaleza. Entonces, me parece que hay que hacer un recorrido así de autoconocimiento y Interno. de seguridad y de confianza,
Y me parece que también es responsabilidad de los docentes y los estudios y de las personas que van a recibir a esa persona sin la experiencia, pero con la capacitación, para poder darle un marco amoroso de inserción, ¿no? Un marco de tranquilidad, de seguridad. Alguien decía, no me acuerdo si fue Ezequiel Lachman, en una de las charlas de la industria, que me pareció muy, muy interesante, Sí, lo a la empresa seguimos. le interesa, a la empresa le interesa que la persona que va a hacer una prueba, a dejar un registro de voz, pueda estar formando parte de ese elenco. No, nadie está en contra, nadie va a estar escuchando a una persona para decir, este no sirve. No es esa la escucha. Al contrario, la Pasa persona que que las está en el voces pueden estudio, ir o no para un proyecto, eso no exacto. significa que no sirva. Por eso te hago esta pregunta, ¿qué es un buen doblaje? ¿De qué depende? El- un buen ¿Del actor? doblaje para mí, y creo que está bastante consensuado, es aquel doblaje que el espectador no percibe como doblaje. El doblaje es una convención. Si uno va a ver una película doblada, sabe que está doblada, sabe que esas voces que va a escuchar no son los actores originales. Pero si puede olvidarse de que está doblada y meterse en la historia y emocionarse, divertirse, enojarse, lo que sea, por la historia que se le está proponiendo, eso quiere decir que el doblaje está bien hecho. Sin ninguna duda, el doblaje no depende solo de la actriz o del actor, el buen doblaje. Todos somos partes fundamentales. Depende de un guión bien adaptado, bien traducido, bien adaptado, de un director atento, director o directora, atentos, eh, con conocimiento del material, con comodidad para trabajar. Muchas veces las directoras y los directores no tienen tiempo de ver el material completo, de analizarlo, y esto excepcionalmente en algunos lados pasa, pero no es el trabajo de todos los días. Esta también es la realidad. Entonces, me parece que son muchos factores que hacen que un doblaje pueda ser bueno, de excelencia, Pero básicamente como no se para... tiene que notar que está No se doblado. tiene que... Y esto de claro, la notar en qué se... naturalidad, ha llegado al doblaje la naturalidad, porque se habla tanto de la locución natural y bueno, ¿qué me Bueno, contás ahí al yo te respecto? Porque recomiendo yo he que escuchado se de lo preguntes todo, a Gonzalo Moreno, que está he desarrollando escuchado mucho de ese tema. todo. He escuchado que hasta, bueno, Sí. si está un poquito sucio, bueno, más natural, pero Mira, yo ¿qué prefiero, es más que eso? La natural, articulación y la adicción, ¿dónde quedan? Te ¿qué es pregunto. lo natural? ¿Qué es lo Sí. natural? Más que natural, yo prefiero decir verosímil, ¿no? Algo que yo puedo entrar en el juego y creérmelo. O sea, no me está mi mente racional diciendo esto que le quedó largo a la boca, porque si yo me distraigo, o esta voz no va con este cuerpo, o no tiene la misma energía. Cuando eso ocurre, cuando la voz y el cuerpo están en una unidad y todo funciona y todo fluye, el espectador se está olvidando, no está atento, salvo los que estamos en este medio, que bueno, es distinto porque tenemos otra escucha del material doblado. Pero para la gente que consume doblaje, no empieza a preguntarse quién está hablando. Simplemente escucha a su personaje, lo ve sintiendo, lo ve emocionándose, lo ve resolviendo algo en la pantalla y entra en esa historia. Ahora, si yo tengo un cantito del neutro que se repite todo el tiempo y hace que todo lo que diga suene igual, el espectador va a decir, acá me están engañando, hay algo raro, no está Bueno, pero pasando antes esto en la película. recordá que los doblajes eran un poquito excedidos en pronunciación, en entonación. Esto cambió mucho ahora. Sí, Me imagino que habrá sido sí, un cambio sí. para el que lo estaba viviendo desde la profesión, ya trabajando. Los que estamos Mira, empezando lo vemos desde afuera, todavía estamos en veremos. lo óptimo no es decir, a mi criterio, ¿no? Decir, bueno, si está un poco sucio, no importa, porque no, yo prefiero que no esté sucio, pero que suene no alguien haciendo un esfuerzo denodado en determinado fonema porque no lo puede articular bien. Eso es lo que Sin yo noto y exagerar. me distrae. Claro, pero no tiene que ver con exagerar o no exagerar, que la articulación fluya. Hay como cosas técnicas, exclusivamente técnicas,
y sobre todo artísticas. Para mí son como 3 áreas, yo siempre digo a los alumnos, son como 3 áreas, ¿no? Que van absolutamente integradas. La actuación, básicamente. La actuación es todo. Número uno. El neutro, por un lado, el neutro y lo rítmico. Lo rítmico y el neutro tienen que estar en función de la actuación, sin ninguna duda. ¿Y O cómo sea, se tienen que aprende estar... neutro, Silvia? ¿Hay algún esquema para aprender, para sacarnos ese rioplatense que tenemos, que nos delata? Yo creo que es mucho escucharse, ver dónde, escuchar a otros cómo hablan, qué hace el que habla rioplatense, ¿no? ¿Qué hace? Estira vocales en general. Tiene Sí, como una cuando otros nos musiquita que va imitan nos damos siempre, cuenta. ¿no? Si uno Sí. presta atención y abre la cabeza, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Cuando yo escucho un neutro que me parece bien, también todo es subjetivo, ¿no? Que me parece correcto porque me suena real, porque me lo creo, bueno, ¿cómo escucho voy a decir una palabra controvertida, musicalidad, ¿no? ¿Cómo la escucha? ¿Cómo la Ay, me escucho? recordás, ¿Qué diferencias tiene? ¿Qué algo que diferencias te tiene enseñaste en el con mi libro, habla rioplatense? Sí. ¿Qué de diferencias hablar. hay entre cómo hablo yo? Sí, perdón, que te estoy con No, delay no, y no, te de interrumpo. aprenderlo como una canción. Hablas de algo así en el libro, Sí, como no, de yo la lo que digo es que uno musicalidad. habla, uno aprende su lengua materna de ese modo. Aprende su lengua materna, la aprende escuchando a sus padres, escuchando a sus pares, y después tiene por montones de cosas que no tienen que ver solo con lo vocal, tienen que ver con el contexto, la educación, lo que ha visto, lo que le gusta, sus características desde físicas hasta mentales, cómo piensa, lo que lee, todo eso construye la propia identidad expresiva, ¿no? Entonces, sí, yo cuando aprendí a decir mamá y papá fue porque lo escuché en la lengua materna, lo escuché, lo imité y lo aprendí. Después me lo apropié. Y la forma de decir mamá y papá, aunque tenga algunas características de mi familia, es propia. Un poco con el neutro pasa lo mismo. O sea, ¿cómo entiendo yo que no es lo mismo? Bueno, tengo que decir todas las letras que duren lo mismo, pero ¿cómo le doy una expresividad? Se articulan en otro lugar de la boca también. Es una articulación mucho más adelantada, que hay que sostener siempre con la misma energía, que tienen que sonar todas las letras. ¿Cómo hago para sonar natural, entre comillas, verosímil, Y de ese atendiendo a modo? todo Bueno, esto, atendiendo a todo eso, bueno, tengo que tener una articulación muy entrenada, no para sobrearticular las palabras, para tenerla disponible. Para decir, bueno, yo puedo eh, incorporar una intención, desarrollarla en esta articulación, pero que esté la intención antes, que se entiendan todas las letras, pero que esté la intención antes que la articulación. claro, es Y como cuando tener uno la pone la técnica atención solo en la... incorporada Exacto, y eso para son cuando horas de llegue vuelo, es lo que la te decía. intención. Claro, cuando llega la Exactamente. intención, concentrarse ahí. Pero o sea, yo creo que si uno se deja llevar por la intención y por el contexto y por a quién le está hablando el personaje, aunque esté hablando consigo mismo, está hablando consigo mismo. ¿Cómo hago yo cuando hablo conmigo misma? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa en mi cabeza? ¿Dónde pongo los ojos? ¿No? ¿Qué hago con mis manos? Si hago algo. Y si no hago nada, ¿qué pasa con mi cuerpo si yo estoy hablando sin hacer nada? ¿No? Esto es lo principal. El neutro y la articulación tienen que estar en función de eso. Si está primero el neutro y la articulación, yo no voy a transmitir absolutamente nada. ¿Sí? Eso es y tampoco hay una receta ni una fórmula porque cada persona es única. Como cada actor y cada actriz de doblaje es único. Y esa voz es única aunque sea parecida a otra. Es única. Tiene que transmitir, Y esto básicamente. La tiene que intención, el transmitir. contexto que hablas, que está todo en tu libro, además, todo el Dejarse, contexto. dejarse afectar en el sentido de dejar que eso otro, que eso que estoy viendo, me afecte. Y a partir de ahí reaccionar. No poner siempre lo racional en el medio. Porque ahí, por supuesto, tengo que entender qué está pasando.
pero tengo que dejar que me afecte. Yo siempre digo una cosa así como si uno fuera un medium, ¿viste? Pero en realidad habita el cuerpo de otro, en vez de que otro le habite el cuerpo, uno habita el cuerpo de otro Está bueno desde eso, la esa voz, imagen. pero en realidad uno va con su voz y con su cuerpo. En su voz está su cuerpo. Es Y en su importante voz, acompañarse de alguna manera con el cuerpo, imaginarse ahí y claro, observar mucho, ¿no? El poder de observación y el oído. ¿Cuántas pero me parece que actividades en una sola función, en un solo es rol? más dejarse, es más dejar al cuerpo que sea libre. Esto no quiere decir que uno está saltando delante del micrófono ni haciendo nada en particular, pero no condicionar al cuerpo con la cabeza, integrarlo, porque tendemos a hablar por un lado y el cuerpo por el otro, tendemos a hacer esa división, y en realidad, eh, si nos observamos cuando estamos, por ejemplo, angustiados o no podemos hablar porque la angustia no nos deja, hay una cantidad de cosas que pasan en el cuerpo, en la expresión de la cara, en la respiración, que hacen que esa voz, aunque vos no estés mirando el cuerpo, decís, a esta persona le pasa algo, está angustiada, no puede hablar porque se pone a llorar. Y a Pasa la mucho persona ahora que en le las está clases online, pasando, que no aprenden la cámara muchos estudiantes y se les claro, escucha una situación de nervios o de angustia, el docente puede leerlo. exacto. ¿Y por qué lo puede leer? Porque es Increíble. una cosa humana, todos podemos leer eso, porque somos seres humanos, somos animales humanos, entonces sabemos qué le pasa al otro en el cuerpo cuando está angustiado, cuando está contento, cuando está enamorado, cuando sabemos qué le pasa, porque nos pasó a nosotros, básicamente. Entonces, un poco es recuperar ese personaje. Pongamos una situación, está enamorada de alguien. ¿Cómo mira? ¿Cómo, digamos, vamos a tener que respetar lo que está pasando en la escena, pero si nosotros sabemos que está paralizada porque en realidad está frente a la persona que ama, podemos empezar a entender qué le está pasando por el cuerpo, cómo está respirando, cómo le está latiendo el corazón, o si tiene vergüenza, o si está muy enojada. Eh, Sabemos porque somos seres humanos y en algún momento, en alguna medida, transitamos esa emoción. Entonces, ese trabajo también tiene que ser un Y de trabajo de autoobservación recuperar. y del entorno. Exacto, Es un trabajo exacto. de Y el actor, muy entorno actoral, muy fuerte. es que es básicamente actoral. Esto que te estoy diciendo lo puedes aplicar en el teatro, lo puedes aplicar en cualquier cosa actoral que hagas. Pero como Y nosotros todo eso lo ponemos en la voz, más sí, todavía. ¿qué pensás del trabajo previo? Para que nos salga una voz proyectada, para esos personajes, un personaje que está agitado, un personaje que está angustiado. ¿Hacemos un trabajo previo antes de ir a la trila a grabar, por ejemplo? El tema es que es difícil que sepas cómo va a estar tu personaje antes. O A veces sea, en el momento. vos vas al estudio y vos no sabés de antemano, salvo que tengas un personaje fijo que lo venís haciendo y sabés qué le está pasando, por qué emociones transita. Entonces ahí sí por ahí podés decir, bueno, yo cuando hago a Jane, en general tiene esta energía porque le pasa algo, porque está enojada, porque está feliz, por lo que sea. Entonces ya puedo meterme en Jane porque ya la conozco. Pero si no lo conozco, tengo que agarrar a ese ser que está delante mío, ver qué le está pasando, en qué contexto, qué está diciendo, y tratar de meterme ahí, acomodarme, no juzgarlo, también, Ah, y, claro, los y preconceptos, las fluir con lecturas, porque él. pasan por nuestras percepciones de vida también, la interpretación que le vamos a dar a Obvio, ese claro, personaje, que lo estamos conociendo en ese claro, momento. en ese momento, pero cosas básicas es, ¿qué está mirando? ¿Cómo mira? ¿Cómo respira? Si físicamente está quieto, ¿cómo estaría respirando? Si está quieto, pero está quieto porque está paralizado de miedo, ¿cómo va a salir la voz? ¿Va a salir tranquila como si estuviera tirado en una hamaca? No. Entonces, eso va construyendo una interpretación de ese personaje que después trasladamos a la voz, trasladamos al momento de hablar. Y la articulación y todo lo demás está en función de eso. No es eso lo principal. La intuición también juega un papel Sí, importante en todo esto. básica. Bueno, esto que te estoy diciendo tiene mucho que ver con la intuición, tiene mucho que ver con
con poder percibir, por eso hablamos de empatía en este trabajo, y que después ojalá también sea una empatía más generalizada, ¿no? Pero uno tiene que ser empático con lo que está pasando adelante en la pantalla y poder incorporar eso que le pasa al personaje, y en la situación en la que está. ¿Y qué pasa si está corriendo? Bueno, está corriendo, ¿y qué pasa en mi cuerpo cuando yo corro? Y con el aire, hablo igual cuando estoy corriendo que en este momento. Dicen, o si estoy hablando con vos, pero estoy preocupada porque hay ruido en la puerta y creo que está entrando un ladrón. Y bueno, no voy a estar hablando tan involucrada con qué es el doblaje. Te voy a tratar de contestar como pueda, y mis ojos por ahí se van para otro lado, y te digo, discúlpame, Tienes que estar estoy concentrado, tensa, obviamente. ¿entendés? Concentrarte. Pero todo, eso uno lo va intuyendo de muchos factores, ¿no? Del contexto sonoro también, de la película, de la serie, de lo que sea. Estamos hablando de ficción más tipo película, serie, ¿no? Después hay muchas otras cosas que hacemos y que requieren otras cosas. Y en Que tu los invito a libro, la jornada de doblaje para sí, que ahora vean de todo. están buenísimas y desde ya, o sea, hay actividades hasta el 19, ahora las vamos a mencionar, Sí, pero bueno, sí, siempre sí. me preocupa esto de la sincro, ¿no? Hay muchos tipos de doblaje, de intervención, y en tu libro nos enseñás mucho sobre eso. Si pudieras mencionar algunas, así cómo lograr esa sincronía, a veces es con de labios, de texto solamente, a veces hay también llantos, efectos, que son Sí, complejos, mucho bueno, más complejos. el lip sync tiene que ver básicamente con la adaptación del guión, y es el trabajo del director. Los actores no tenemos, digamos, tenemos que tener una capacidad y un desarrollo del sentido del ritmo, porque tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con el ritmo del habla del personaje, con las pausas que hace, con eso, a veces en una frase, yo estoy hablando ahora y por ahí me colgué diciendo una palabra porque la estoy buscando y la dije más lenta, pero después agarré y empecé a hablar más rápido. Esto forma parte del, es como levantar el texto escrito y ponerle vida, insuflarle vida. ¿Y qué le insufla vida? Bueno, el ritmo, las intenciones, la mirada. O sea, yo si digo la mirada y miro para abajo es distinto que si digo la mirada, ¿no? Es Crear algo esto, ¿no? Es un diferente, hecho un efecto. vivo, exacto, es un hecho vivo. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema, el sincro tiene que ver con esta cuestión técnica que es lo rítmico. Si yo tengo un personaje que está dudando todo el tiempo, me está haciendo micropausitas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ese ritmo yo lo tengo que incorporar al habla de él, no a cómo yo haría, o donde yo respiraría, o donde yo diría esta frase de esta manera, no, me tengo que sumar a lo que él está haciendo, del modo en que él o ella está hablando, ¿sí? Entonces, eso es, por supuesto, entrenamiento, pero eso sería sincro, digamos, que entre en el tiempo, que empezar, pausar con él, ir en la misma, nosotros le decimos, bueno, es como si boquea o no boquea, digamos, también tiene que ver con cómo está adaptado el guión. A veces Te iba un a personaje, estamos preguntar, hablando ¿no? siempre como del hay idiomas que tienen una frase de 7 Y no palabras y coinciden. son 3 boqueadas. Bueno, entonces ahí El hay que hacer actor de la adaptación voz de guión. puede opinar, por ejemplo, puede decir, esta palabra no me queda, puedo reemplazarla por tal otra que signifique lo mismo, como un sinónimo, buscar. Eso siempre tiene que ver con el vínculo que tengas con el director o la directora con el que estás trabajando, pero es un trabajo en equipo. Entonces, en general, existe esa posibilidad de sugerir. Eh, los directores y las directoras están permanentemente viendo eso. Además que, porque conocen la historia y conocen el desarrollo de todos los personajes, te pueden decir, no, esa palabra no, porque no tiene que ver con lo que está pasando, ¿sí? Pero uno puede sugerir. De hecho, yo sugiero y siempre soy bienvenida con eso y me siento bien, y si no, pido permiso, qué sé yo. Es un trabajo en equipo, no es solamente que uno Es no muy puede hacer importante nada. marcar esto, que es un Pero trabajo siempre, en pero conjunto. siempre hay que priorizar ese vínculo y ese equipo que se forma con el otro,
y bueno, y de ahí surgen las modificaciones, ¿no? Muchas veces cambiamos una palabra porque es muy difícil de articular o es cacofónica con lo que viene, entonces bueno, decimos, ¿no es mejor esto que esto? Bueno, dale, y si digo esto en vez de esto, está dentro de esa dinámica, pero siempre el que tiene la Acá, última palabra es el director o la directora. ah, es importante eso. Chile Locutor dice, una Sí. genia Silvia y además muy generosa en todo, gracias por esos libros. El libro está Ay, muchas buenísimo, gracias. lo que pude Bueno, leer, muchas ver, me gracias. encantó, tiene tipos de intervenciones. ¿Es importante marcar el texto, el guión para el actor de doblaje? Y si no Para tiene mí la es posibilidad, importante. porque no lo tiene en un papel, ¿cómo hace? Mm. Bueno, este es otro tema pandémico y ya estaba empezando a aparecer algunos estudios perdón, que trabajan con tablets, pero lo que suele ocurrir cuando el medio en donde está el guión no es el papel, que ya el trabajo de los traductores y las traductoras hagan esa división en pausas, al menos las pausas más importantes. Lo que pasa es que es una cosa que se está entrenando y se está hablando mucho en las jornadas, de todo el trabajo que tienen que hacer los traductores, de visualización del material y de también estar en la sala entrenándose para ver cómo es el trabajo en la sala, porque no es lo mismo decir una frase en neutro, como va a salir al aire, que decirla, bueno, la casa es grande y yo tengo miedo de que no sé qué. Así, porque yo no estoy, me estoy comiendo letras, no estoy dándole una intención, entonces por ahí, donde yo creo que hay una pausa ahí, cuando la voy a decir en neutro, con la intención, me queda larga, porque claro, la pausa la pusieron donde le pareció a la persona que adaptó que iba, entonces es todo un trabajo que todos tenemos que entrenarnos, todos, traductores, adaptadores, actores, directores, todos y todas. Sé que Sebastián Este, está en el tema de la diplomatura en traducción audiovisual. ¿Cómo sí, viene sí. esa área de trabajo para aquellos que estén interesados? Es importante ese Bueno, rol, muy es ejecutivo, fundamental. pero gente Por capacitada supuesto, en eso. Sebastián está absolutamente interiorizado en eso, pero por lo menos lo que yo noto de unos años a esta parte es que se empiezo a escuchar más gente interesada en la traducción audiovisual, cosa que antes no, casi como que no existía, por lo menos en el medio, por ahí en otros ámbitos sí, yo desconozco porque no pertenezco a esos ámbitos, pero en el medio del doblaje y bueno, no era lo más común. Y últimamente se está escuchando eso. El traductor tiene que ser un traductor audiovisual. Y que exista una formación, porque además existe una formación pública en el Lengüitas, es muy interesante. Y además los traductores y las traductoras que quieran meterse en este mundo, yo creo que es fundamental que conozcan otras áreas que tienen que ver con el doblaje para mejorar su trabajo y además disfrutarlo más y bueno, todo lo que implica, ¿no? Vamos a seguir Así que, repasando un poquito los temas que se fueron mm, viendo en la jornada, justamente adaptación de sí, guiones. Imagino que ha estado por sí, ahí Sebastián, voces originales, la sí, voz de Samba, estuvo en Natalia sí, Renati, el doblaje en la narración de documentales, dirección de mm, doblaje, hoy sonido, un panel de doblaje muy interesante que se estaba desarrollando hasta hace un ratito, si es que no continúan, con la conducción de Carolina Taliberti y Gustavo Bonfigli. Y sí, mañana, más charlas gratuitas, ¿no? Tenemos, por sí. ejemplo, a las 14 horas, doblaje de canciones. Y a las Uy, un 16 temazo horas, ese. qué lindo porque Mm, no sabes la cantidad de gente. Yo te iba a decir, cada vez que sacamos un mm, vivo de doblaje hay mucha gente o lo ve después sí, y hace sí. comentarios. ¿A qué se debe el éxito? Todos quieren aprender ahora más que nada en este periodo. Mucha vocación se ha despertado en relación al doblaje. ¿Qué Bueno, pensás? yo creo que también porque se conoce más. Yo creo que la difusión de la actividad es muy importante para que la gente sepa que se hace y tenga, digamos, sabe que puede desarrollar ese sueño, digamos, en algún lado. Por otro lado, me parece que así como el teatro, la actuación en general está muy asociada con el juego, yo le descubro algo al doblaje que por ahí la actuación en el teatro tiene otras cosas, por supuesto, pero
hace que nos retrotrae más una cosa más infantil de jugamos más a escondidas, ¿no? Si no tenés necesidad de exponerte tanto y jugás igual. Es como un permiso, me parece, que tenemos los adultos de juego y que es muy atractivo. Me Y parece a que veces lo eso es muy olvidamos un atractivo. poquito, lo reprimimos Sí, socialmente. claro, bueno, si lo integráramos más, quizá, ¿no? Seríamos más felices, Este, no sé, más sí, libres. yo creo eso, ¿no? Creo que mucha gente dedicada al trabajo con la voz, por supuesto, o al trabajo actoral, ve en el doblaje, además, otra característica que tiene el doblaje es que es un trabajo de todos los días, no es ensayo 6 meses para hacer función 3 y después a otra cosa y no sé si voy a hacer o no voy a hacer. El doblaje tiene algo así de constancia en el tiempo. De hecho, yo empecé hace 22 años y no paré nunca. O sea, no es La que dije, constancia es bueno, durante importante. 3, Y la constancia de uno tener ganas y enfrentar todas las dificultades que tiene, porque bueno, hay también condiciones laborales que no son las ideales, enfrentarlo y seguir adelante y insertarse con todo lo que cuesta antes y ahora, cuesta mucho, sobre todo ahora hay muchos temas en los estudios que tienen que ver con la seguridad, con la confidencialidad del material, que antes por ahí no era tan así. Entonces había más y de posibilidad de hecho hay entrar a los que estudios estar a escuchar. atentos. No se puede subir el Sí. material y no es tan fácil. No, de ningún modo. Porque No. además también va en contra de uno, porque si uno sube un material que hizo porque quiere mostrárselo a los amigos o hacer publicidad con eso, digamos, va en contra después de seguir trabajando. Esto es así. Hay O que sea, es conocer mucho actitud. el Cuando marco uno firma, legal. Quiero aclarar que en tu pero uno libro hay firma, una parte que habla del marco legal. Me encanta porque podés encontrar todo en un solo lugar. Me encanta. Ese libro me parece que es súper completo. Tiene desde las herramientas, entrevistas, testimonios, después tiene un glosario que amo porque me parece, bueno, como suelo dar clases, siempre me gusta el recupero de sí, saberes al finalizar sí, y pido un glosario construido colaborativamente entre todos, ¿no? Y creo que eso es lo que te queda como aprendizaje significativo. perdone. No, tranquila. Estamos hablando del libro, que al final tiene el glosario, que también habla del marco legal, bueno, hay entrevistas, vamos a ir repasándolo porque está dividido en partes, pero quiero seguir hablando de lo que va a haber mañana, a las 16, doblaje y pandemia, justo de lo que venimos hablando, los Sí, cambios, y a las 18, el sí. proceso de creación de voces, que es un tema Uy, muy súper. atractivo, justamente hablábamos del Muy, cuidado muy, de la muy. voz, y esto también se habla en tu libro, cómo cuidar Sí, la voz para poder sí. lograr esas voces. Y después hay un montón de talleres, van a seguir las charlas, ¿no? O ya... Sí, igual quiero decir específicamente, tenemos una charla sobre el cuidado de la voz. Ahí no sé ah, si tenés a mano el programa, pero hay este una de charla Débora, específica, esta que no se está la Débora, pierdan. Débora Sí, Wilkins, sí, bueno, sí, amada sí. por todos los locutores, un beso Está enorme. Ariel, no, Ariel Aguirre no, está en otra mesa, pero todos profesionales impresionantes que tienen de verdad la palabra justa para este tema. Yo puedo decir lo que yo puedo usar como actriz o lo que a mí me sirve. Yo no soy una experta en eso, me parece que hay que escuchar a la gente que sabe y tenemos una mesa especialmente sobre eso y bueno, va a estar colgada y todo, pero la verdad que si pueden estar ahí, preguntar las inquietudes que tengan, porque eso es importante. Eh, También va a haber una de derechos de intérprete y derechos laborales, que hablando un poco de toda esta situación, es muy interesante. Bueno, todavía tenemos un montón, así Sí, las que vamos a ir les invito subiendo a todos. todas para que estén Sí, sí, atentos, y no sí. también en Doblaje ATP también pueden ver ahí la información de todas Sí, las sí, charlas sí. que se van a ir generando gradualmente por temáticas, o sea, es muy, muy interesante. Después hay talleres, ustedes se han ocupado de organizar una cantidad de talleres Sí, extraordinaria, que con un cupo de 100 personas, o sea que no hay excusa, y sí, súper económicos, accesibles. sí. Realmente 200 pesos argentinos hoy no es nada, o sea, Bueno, realmente... las jornadas no tienen fines de lucro, las jornadas son justamente para que todo el mundo pueda acceder. Y aunque sea tenga un pantallazo de algo que le interesa. Entonces, por eso, digamos, hay unos gastos que hay que cubrir y por supuesto necesitamos, no lo podemos hacer libre, pero la idea es esta, que sea accesible a todo el mundo y que pueda, aunque sea tocar un poquito el doblaje desde algún área.
son muy, muy variados los temas, armado de home studio, la música en el doblaje, por ejemplo, la segunda parte es el 15. Sí. Hoy hubo uno de armado de plantillas de transcripción de guiones, niños Eso y para los niñas traductores al y las doblaje. traductoras. Mañana hay un taller dictado por Mm. Matías Rapizarda, de 11 a Sí. 12:30, muy accesible, $5, niños y niñas al doblaje. Mm, Qué interesante este tema, cada vez hay más chicos. mm, ¿Qué pasa en Argentina sí. con esto? Porque en México es muy común, en otros países, hay escuelas Mm, para niños de doblaje. ¿Qué pasa en sí. Argentina con este tema? Bueno, la tendencia es a que las voces de niños las hagan los niños. Esa es la tendencia. No era así antes, en algunos casos no, pero la tendencia es esa y se están formando. De hecho, tenemos algunos compañeros trabajando que ya son adultos que empezaron de niños. Así que ¿Será se posible viene, proyectar alguna carrera o alguna escuelita o algo en relación? supongo que sí, todavía estamos tratando de formalizar y estructurar la formación para adultos, pero yo creo que en algún momento va a venir esa formación también para niñes. De Perfecto. hecho, bueno, lo que hace Matías, en los estudios se trabaja los que trabajan con niñas con mucha paciencia y mucho amor y mucha dedicación, y se van Es un mundo haciendo aparte. al oficio. Se van haciendo el oficio como nos formamos nosotros hace muchos años, ¿no? Escuchando, probando, prueba, error, ya sin cursar una carrera, pero de ese modo. Y el 15 del 12 de este mes, marcación de guión con Agos Longo. Bueno, Sí. excelente. Bueno, ese Estén tema atentos. tiene que ver con lo que yo te decía de lo rítmico, de lo rítmico en un texto, ¿no? Cómo levantar ese texto de la palabra escrita a la palabra hablada con todas sus características. Tiene que ver con lo rítmico. El taller, Bien. así que lo recomiendo especialmente. Es un tema que hoy tenemos que prestar mucha atención. Después el 16, Reaper, un software de grabación multipista con Joaquín Beamonde, Sí, de 10 a 12. Bueno, hay que sí, actualizarse, conocer que nace. El 17 del 12, sí, sí, limpieza sí. de diálogos en tiempos de pandemia, con Marcos Padró, de 10 a 12 horas. Y el Mm. 18, acústica de home studio para locutores y doblaje con Cristian Branca, que ya lo tuvimos aquí en mi producto La Voz. Excelente saludo a los chicos de Mundo Doblaje, siempre les hacen homenajes a todos los actores de Sí, doblaje, ahora estuvieron con Hernán Palma, con Gaby sí, Larieta, sí. que además es youtuber, Mm, locutora, hay gente que es mm, muy completa y hace cosas sí, maravillosas con la voz. Y para todos aquellos que totalmente. quieran empezar tu libro, que ofrece las herramientas y que está Mm, dividido en partes, hasta 5 partes, es la segunda edición mm, ya, me gustó algo sí, que escribiste, que los lectores te ayudan a seguir aprendiendo e investigando, sí, y me sí. encantó porque habla de una humildad grande, enorme, y de ponerse en ese Bueno, porque lugar es de cierto. aprendizaje activo. Claro, Porque es cierto, me parece, yo trato de hacer eso, digamos, en todos los aspectos de la vida, porque donde uno se quedó con que ya aprendió, ya está, digamos. claro, se Eh, cierra la puerta, no pero se abre. ¿No? no, porque de verdad, además yo tengo la sensación siempre de que escucho y aprendo, no sé, me cuestiono algo que venía haciendo que tenía muy asegurado, muy automatizado, y digo, podía ser de otra manera, o por ahí lo primero que digo es, ay, yo no lo estoy haciendo bien. Y entonces escucho y digo, bueno, lo estoy haciendo de esta manera que me da resultado, pero quizá haya otra, o quizá puedo incorporar otra cosa que hace el otro. Eh, ¿Cómo se Nada, te me parece ocurrió que escribir este libro sobre doblaje? ¿Coincidió con tu dictado de clases, con tu experiencia, con un momento de tu vida de querer compartir algo más? sí, bueno, yo siempre escribí. Mi primer como vocación y lo que aspiro a hacer más profesionalmente en algún momento es escribir. Y entonces se me da como naturalmente eso, ¿no? Y yo pensaba cuando se creó la especialización, que yo estuve desde el comienzo, decía, bueno, ¿cómo organizar todo este conocimiento que yo lo tengo en un modo casi inconsciente, porque voy y hago determinada cosa? ¿Cómo se lo explico a alguien de cero, sin estar en un estudio quizás, ¿no?
Cuando empezó la especialización estábamos en ISERT, en el anfiteatro, recreando algunas condiciones del estudio, pero no en un estudio. Entonces empecé a tomar notas, bueno, a ver qué es lo primero que hago, a ver, cuando me enfrento con un material, ¿qué tengo? Tengo un guión, tengo un atril, ¿qué es esto que yo escucho? Una referencia, ¿qué es? ¿No? Y empecé a preguntarme y a anotar, como para dar un cuerpo a esa persona que no tiene ni idea. Bueno, estas son las herramientas. Y después empecé, ahí cuando uno empieza a escribir se abre el dique y bueno, entonces qué Sale tipo de todo. materiales y y además también hay cosas que tienen que ver con mi cosecha, con mi experiencia, con lo que a mí me parece. No es la verdad lo que dice el libro de doblaje, no es la verdad, es mi mirada y son Pero las herramientas que a sirve, lo mejor a alguien es una bueno, guía. le sirven y que también tiene que decir, bueno, por ahí me sirve esta y empiezo con esta y descubro otra que me sirve más. Por eso, Claro. cada persona ¿Qué, que se forma o cada colega tiene su mirada. qué pensás del doblajista de oficio que quiere dar clases y aquel que de alguna manera estuvo observando o haciendo toda esta investigación que hiciste vos con Mm, tu mm, trabajo, y que no siempre llega al resultado, porque ahí está la diferencia. Puede ser excelente mm. profesional, pero no logra ese ida y vuelta con el alumno. ¿Qué es lo que debe trabajar esa Mm, persona que quiere compartir y no le sale? Pero quiere hacerlo, además abrirse un eh, campo laboral, ¿no? sí, sí, yo creo que eso tiene que ver eh, bueno, con las características que uno tiene también. Viste que la docencia es algo que a uno lo ama o no le interesa, qué sé yo. Hay gente que no le gusta tanto la parte de buscarle al alumno por dónde llevarlo para que logre un resultado. No sé cómo decirlo. Yo creo que Ujú. en general las Espera el personas que resultado dan directamente, va, clases, en una palabra. Espera el resultado, que se escuche como, claro, como él profesionalmente, o ella, ¿no? exacto. Profesional. Las personas que se dedican a la docencia en general tienen un gusto por la docencia, más allá de que es otro campo laboral. Entonces buscan recursos y cada docente, viste que hay un docente para cada alumno, digamos. Las personas qué sé yo, por ahí conmigo viene gente con determinadas características, o yo fluyo más y el otro fluye más conmigo, y por ahí alguien que va con otro docente conmigo no fluiría, qué sé yo. Yo creo que tiene que ver con ponerle el corazón e investigar y estar abiertos a probar cosas. Nadie tiene la verdad, yo no tengo la verdad de ningún Ujú. modo, yo Pero hago sí lo podemos decir mejor. que un estudiante, una persona que tiene ganas de aprender, tiene oportunidades, buscando Sí, las claro, herramientas. Siempre tiene las oportunidades. No, no es que no sirva para algo porque no le sale un pero personaje. no, el que quiere hacer algo también tiene que tomar una actitud activa. No La todo es actitud. el docente. Bien, la ¿No? No actitud. todo es el docente. Un docente puede romperse el alma para tratar de que, en cualquier área, ¿no? Que el alumno o la alumna consiga un resultado y si vos decís, bueno, tu articulación está rígida, pero se puede trabajar, podemos trabajar en esto. Y vos en tu casa no haces un ejercicio, no te preocupás, y después vas a la clase y decís, el docente es malo porque a mí me sale mal, no tengo buena articulación. Bueno, no es el docente malo, la verdad. Hay Pero que estar me parece que tiene disciplinado. que haber, claro, es un ida y vuelta, o sea, es un vínculo. En ese vínculo se aprende y se enseña. No es Claro, un alguien que tiene el compromiso. saber y te lo pasa. Me parece que entender eso es Es muy fundamental. importante conocer las herramientas, ponerlas en práctica, el autoconocimiento y la disciplina. Mm, Porque si no, tú totalmente. tienes el conocimiento, lees el libro tuyo completo, pero si no lo pones en Mm. práctica, Mira, digamos que, escuché una definición de disciplina que me pareció muy importante, porque a nosotros ver, tenemos la idea de la suena disciplina como algo, ¿viste? algo Así, terrible de una ¿no? época, sí. Y escuchaba una psicóloga transpersonal muy interesante, se llama Virginia Gowell, que decía, la disciplina es ser discípulo de algo. Cuando uno es discípulo de algo es porque sigue o ama ese algo. Entonces no tiene que tener esa característica horrible de, no sé, de sacrificio, de cosa pesada, de uy, ¿no? Sino al Una contrario, de connotación seguir negativa, aquello, ¿no? claro, de seguir aquello que uno ama.
de ser discípulo de lo que uno ama. Y si uno es discípulo, lo hace porque quiere, no porque lo obligan. Y con Hermosa esa idea, definición. ¿no? Me parece que sacarle esa característica a la palabra disciplina está bueno. Yo te lo Es digo porque estoy como, aprendiéndolo, ¿eh? No, es como los lo estoy errores, aprendiendo. Silvia, los errores, no Claro, hay errores, hay claro, aprendizajes. Y claro. sobre todo hay una generación que lo tiene que reaprender, lo tiene que Mm. asimilar Sí, pero no y te ver creas, hacia porque adelante. los chicos más jóvenes también tienen eso de que no me puedo equivocar. Por ahí porque Bueno, están más porque viene sometidos a una de lo que es un lineamiento, competencia, me parece, un mandato ahí que... es un lineamiento y están más expuestos, me parece, con este tema de las redes y que si no estás en las redes, si no existís, y, viste, no te puedes permitir el error porque es feroz, para mí es feroz, ¿no? Sí, Porque que tiene que ver con los justamente el seguidores, error con es lo que cómo te enseña, ven. Mm, claro, es muy el error fuerte. es lo que enseña. O sea, si vos no te permitís el error, no aprendés, me parece. Claro, Entonces, no no es existe lo una cuestión perfecto. generacional. No, creo que Bien, no. estoy de acuerdo. Sí, Eh, no, no es tan generacional, es verdad. Más que hoy es sí, muy fuerte el tema de las redes. Es terrible sí, sí. Mucha estar consciente. exposición mm, Mucha exposición. y, y me parece que hay para todo, ¿no? Pero para esto también hay que hacer un poco de introspección y conocer si dónde yo me siento débil, entonces no puedo dar mi potencial, o no me puedo dejar jugar, o no me puedo expresar como quiero, bueno, esas cosas, ¿no? Que Estamos también llenos de esa hacen. carga de juzgarnos permanentemente. Quiero Sí, saludar a Patricia Luciano, que se incorporó, que es locutora en República Dominicana y amiga. Eh, hola. y justamente para seguir hablando de esto, ¿no? De cuánto nos pesa este trabajo con nosotros mismos que hay que hacer, de Mm, introspección, para poder salir adelante y dejar esos miedos mm, y animarnos, ¿no? En tu libro, sí, que está dividido en partes, que no sé cómo se te ocurrió hacerlo hasta 5 partes, muy lindo, porque mm, vas directamente a los conceptos que necesitas. No sé, por ejemplo, en la sí, primera parte el acercamiento al oficio. Para aquel que no mm, tiene idea y le gustaría mm, hacerlo, ¿cuál es el primer contacto, digamos, que puede tener? Hablamos del registro de voz, de cómo armar tu demo, eso llega después. Primero el conocimiento, dijimos, de la voz, de la profesión, y después ese tema, ¿no? Del demo, que es complejo. ¿Cómo se arma un se me está demo? cortando Ah, se me está cortando un poquito. Hola. ahora, hola. Ahora sí. Eh, No, que se me cortó ahora la sí. pregunta. ¿Cómo, Sí. ¿Cómo hacemos ese acercamiento y cuándo es el momento de hacer el demo y cómo lo hacemos? Por ejemplo, un demo de Bueno, mira, personajes. el demo en doblaje no se usaba. En realidad nunca se usó demo. Ah, No se usaba, estoy hablando en tiempo pasado, porque justamente la destreza de un actor o una actriz de doblaje se ve en el momento, se ve en el momento del atril, de cómo se posiciona frente a eso que tiene que hacer y cómo lo resuelve. Entonces el demo no era algo habitual, no es lo mismo que para la publicidad, para otras cosas que por ahí se puede. O sea, un demo de doblaje es probable que uno haga 50 tomas y edite, y ahí queda un resultado final y después no lo pueda reproducir en cabina, ¿no? Entonces, con esa idea, claro. no, no había demo. Por supuesto, la tecnología ha avanzado, estas imposibilidades de transitar por los estudios también hacen que, y la cantidad de gente también, porque hay muchísima gente. Entonces, ahora se creó la plataforma que es de Buen Corral, Davin Digital, en donde se pueden subir demos y perfiles y se pueden modificar, cuando se pueden cambiar. Entonces es un espacio en donde las empresas pueden ir y escuchar voces nuevas para un proyecto determinado que les pueda parecer interesante para pedirle una prueba, un casting para determinado personaje. Esa posibilidad hasta hace muy poco tiempo que existe. Antes el demo no existía. Y el otro día tuvimos una mesa muy interesante justamente de este tema, ¿no? Cómo armar un demo, cómo hacer que se destaque el demo. Y hay mucha fantasía con los dibujos animados, viste, que el que se quiere dedicar al doblaje imita dibujos animados como si fuera
el sumum del doblaje, ¿no? Y en Sí. realidad el dibujo animado es, no sé, un entretenimiento que aparece cada tanto, pero el grueso y lo más importante de un actor o una actriz de doblaje es que pueda ser verosímil, que pueda tener un neutro símil, claro, que muestre su voz más confortable. Esto puede ser en un párrafo de 3 oraciones, dicho con naturalidad, entre comillas, ¿no? Que suene, que pueda transmitir una idea, una emoción, de una manera clara. El texto pueda decirlo con otra intención y mostrar otra cosa, pero nunca cosas que uno no ha trabajado, que no ha transitado. Si yo hago un demo, nunca hice nada de doblaje, y hago la voz de Marge, o de quien sea, porque me sale, y bueno, pero voy a hacer eso porque me sale, es una imitación de algo, pero no soy yo, digamos, porque mío. Ay, me parece que te perdí. Es mostrar lo que vos sos, ¿no? Exactamente, original, lo que sos. Porque después no te Este, sale y perdés un trabajo peor. Claro, qué sé yo, o sea, imitadores de voces hay muchos, y no es lo que se busca fundamentalmente en doblaje, pero por ahí existe todavía este mito de que en el doblaje se hacen dibujitos, y es para hacer dibujitos, y no solamente, digamos, no es el grueso de nuestro trabajo, aunque hay también mucho, y además se Claro. llega a eso, se llega a través de manejar la herramienta propia, el juego, no es lo primero que vas a hacer, seguramente. Eh, Así que bueno, es como mostrar lo otro, mostrar cómo estás integrando tu voz y tu cuerpo y tu emoción en un texto y cómo lo puedes decir y cómo suena. Eso. En las jornadas se dio y hay todavía la posibilidad de subir material, ¿no es cierto?, para nuevos talentos. Ahí, ahí se me Creo, cortó un poquito, sí, estábamos, sí, hay un delay. Eh, sí, Ahora en las jornadas, un día creo que se dedicaron a esto de escuchar nuevos talentos, podés subir tu material, tenés esta oportunidad, sí. todavía hay tiempo, ¿verdad? Final de se puede, en el programa, que ahora podemos poner la página del acceso, las empresas van a escuchar los demos que suban a esa página, los van a escuchar todos y van a intentar hacer una devolución general de esos demos, como para hacer, ¿no? Me parece que es una buena experiencia para probarme, a ver cómo me muevo. Silvia, ¿me escuchás? ¿No? A ver, hubo un delay ahí, no te pude escuchar lo último. Si podrías repetir, por favor, la parte final, como experiencia decías que es muy importante. Sí. No, decía que es muy importante porque la escucha de las empresas que en el futuro te van a dar trabajo, más allá de que hoy te lo den o no, o hoy estés en condiciones de grabar o no, esa devolución es muy importante porque es lo que el mercado, digamos, las empresas están esperando oír. Y si por ahí uno piensa que lo hace bárbaro y no es tan así, y poder escucharlo de alguien que sabe que ¿Te eventualmente te va parece? a contratar en algún Es momento, una está gran bueno porque podés oportunidad. corregir, podés decir, tengo que trabajar esto, más allá de que hoy no tengas ese trabajo, hoy no seas el elegido. Me parece que está bárbaro escuchar, hacer autocrítica, mejorar,
con una escucha privilegiada, como son las de las empresas, que uno no siempre tiene escucha. Entonces, sacarse, sacarse de la cabeza, yo voy a presentar un demo para conseguir trabajo porque quiero que entrar a trabajar. Está bien, ojalá, que sea un Sí, hay plus, que buscar el pero programa, la hay que experiencia buscar de el que las programa y buscar la personas que fecha, porque ahí trabajan tiene un con esto todos los plazo. días y que Y saben lo que después quieren, te hacen como un te puedan casting. escuchar y decirte, mira, corregí esto, o fíjate acá que esto no va. Y bueno, es impagable, no se da todos los días. Así que yo recomiendo que hagan esa experiencia y de ese modo, sin esperar. Sí, 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 esa está antes del. Después tenemos la segunda parte Claro, ellos que van a incluye elegir entrevistas a algunas directores, a personas, directoras, a van a hacer un casting en creadores, vivo de esas creativos, personas, obviamente les voces van a avisar, originales y videojuegos, que es otro pero después tema van a hacer que hoy devolución despierta tanto de interés. los otros, Voces no sé para si, videojuegos, qué no sé qué difícil. cantidad estarán presentando, pero bueno, eso se Esa van a va a estar encargar ellos llena porque de hay hacer esta muchas. devolución. Sí, sí. Mm, tenemos la última mesa de videojuegos. Sí, tenemos una mesa el 19. Sí, sí, sí. Sí, es otra técnica. Es doblaje, pero es otra técnica. A mí me interesó en el libro esto, preguntarles a los que saben, que lo hacen todos los días y que tienen una mirada que puede ser, yo puedo Por decirte eso lo creo que que a mí me incluye parece o todo. lo que a mí me pasa Toda como la un parte videojuego, pero audiovisual, la la mirada especialización de en las doblaje en personas que Argentina, trabajan con esa es la eso tercera es parte, fundamental. la diplomatura Lo en mismo traducción de que, no textos sé, que los que audiovisuales, hacen la cuarta canciones parte que habla de los y los que derechos, traducen justamente y toda la bueno, parte del marco la mirada de legal, ellos para mí fue convenios importante, de por eso hice una parte trabajo, con tarifas, eso algo. ¿Cómo se paga un específicamente. trabajo de un doblajista? Y con esto vamos cerrando. ¿Qué Mm, pasa con las tarifas? ¿Dónde las buscamos? mm, Aquellos que quieran empezar, sí, ¿cómo hacemos? mm, sí, Sí, sí. busca tranquila porque hay tantas actividades. Bueno, yo primero que nada recomiendo muy especialmente la mesa, que no tengo, ahora, espera que te digo la fecha exactamente, pero no la tengo en la cabeza, pero la recomiendo especialmente porque, digamos, sí, y Te además pregunto, una cosa a sí, 16 destacar de es diciembre. que es una mesa 16, con las bien, personas perfecto. En ideales ese horario va para a estar la conocer mesa ese para tema en hablar sobre el tema de profundidad, tarifas, tanto cómo el se convenio paga, colectivo si de por trabajo línea, como porque hay nuestros muchas derechos de intérprete. intervenciones Yo también. prefiero decir, Voiceover, estoy syncrover, llegando a la synchro, fecha, lip perdón, sync, time es sync, el día miércoles 16 de audiodescripción. Hay muchas, diciembre a las ese 17 tipo de horas, doblajes 17 horas, sí. y también cuando es un bolo mayor, un bolo Em, pun- menor, un coprotagonista, un protagonista, todo eso tiene diferencias. La gente desconoce. sí, está y no está vinculado. Mm. Bueno, es algo que está en trabajo, digamos. Esto tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo que va a explicar Cintia Bención, que es la persona, la abogada, que trabajó exhaustivamente en eso. Todos estamos yendo hacia eso. El sistema que se está imponiendo en Argentina, como es en México, es el sistema de loops, que es una cuenta de, o por tiempo, o por cantidad de palabras, de intervenciones de los personajes. Eso tiene una regulación, hay una citación mínima y en base a esa citación incluye 6 loops. Cuando se pasa de esos 6 loops, se paga por loop, además de la citación mínima. Hay toda digamos, estructura legal de eso bueno, Claro, no hay no un todos los lugar estudios se rigen por eso donde porque puedas todavía ver no se actualmente aplicó, las tarifas, o no se en Salco, por generalizó la ejemplo, ¿hay algo de aplicación, esto? pero hay un gran Hay, trabajo en función de eso. Así que por eso recomiendo esa mesa que se va a claro. explicar lo que es el convenio y de qué modo funciona. Eh, es difícil, todavía estamos en esa instancia de organización, no todos. No, o sea,
hay en actores, hay un tarifario con el cual se rigen, son tarifas mínimas. Eso no quiere decir que un actor por determinado trabajo no pueda arreglar una tarifa superior. Lo que establece el convenio son tarifas mínimas, por menos de eso no se puede trabajar, siempre y cuando, o sea, el convenio está articulado con las cámaras de doblaje, que en este momento hay dos cámaras, una cámara de los más grandes, Hay que digamos, respetarlo, las claro, y empresas más trabajar. importantes, y una cámara de empresas pequeñas, que es CADLA, que es la que va a hacer la búsqueda de nuevos talentos, que están, el camino es hacia regirnos todos por ese convenio. Ese es el camino, es un camino en el que todos tenemos que participar y trabajar. Porque esto se logró gracias al trabajo de muchos compañeros y compañeras que tuvieron reuniones, que pusieron tiempo de su vida, que pensaron, que averiguaron, investigaron, preguntaron, arriesgaron sus fuentes de trabajo, o sea, todo esto es el convenio. Entonces, me parece que merece el mayor de nuestros respetos y, por supuesto, tratar de regirnos por él, que no solamente es tarifario, sino condiciones de trabajo, bueno. Y los derechos de intérprete, que es otro tema aparte, que también tenemos. Y yo prefiero decir, desterrar la palabra doblajista, o dobladores, como nos dicen en algún lado, por actores o actrices de doblaje, o también intérpretes, es una palabra que está circulando y que tiene que ver con nuestro derecho a cobrar Excelente. por nuestras interpretaciones que se Concientizar sobre todo eso, que comercializan, hay tanto entonces esfuerzo nosotros tenemos detrás, derecho tanto a eso. trabajo. Es Quiero una saludar a palabra Sergio que Lonardi, que estuvo deberíamos exponiendo incorporar hace un también, ratito pero en en la charla, principio que fue somos profe actores y mío, actrices de y doblaje porque creo nuestra que función sí que tiene principal como es actuar, 30 años de más allá trayectoria. de los Así recursos que técnicos que tengamos, tiene vocales o mucha donde los hayamos experiencia. aprendido, ¿no? Así que Excelente, excelente. Tiene toda la eso. paciencia del mundo para enseñar. Eso es buenísimo. Y bueno, llegamos a la quinta y última parte, donde Hola está el Sergio, glosario hola en tu Sergio. libro, donde se habla de articulación, de expresividad, de creación de personajes, Sí, él tiene un montón, sí. donde está expresado en neutro, en español Mucha, neutro, mucha, para mucha. Una que voz la persona increíble. que toma Sí, contacto por primera vez vea cómo se sí. escucha, ¿no? Que practique un poco. Qué lindo. Ujú, Los sí. regionalismos. Porque tenemos que pensar que también desde lo gramatical o la terminología es diferente el neutro, o sea, tiene una característica diferente. Nosotros, los modismos, las formas de hablar que tenemos en el rioplatense, Claro, los sí. regionalismos es distinto. Por eso un poco la intención era, bueno, el neutro también se escucha distinto al rioplatense, pero además también se escribe. Nosotros somos consumidores de traducciones de libros de extranjeros traducidos en México, o en España. Entonces leemos un libro traducido en España y ¿Vos tenemos creés que gilipollas. Lo incorporamos, es español esto, directamente, es pero verdad, el pero idioma creés que original con capaz el que es sueco, tiempo, por pero ejemplo, si se nosotros lo nota, leemos si sos como un tu país de español. origen y demás, lo van a Y dejar, nuestra tradición eh, es la traducción puede ser mexicana, el que neutro mexicano de aceptando esto, traducción. estos Eso es lo que regionalismos, nos es suena. como Que diferente, incluso muchos ¿o no? escritores lo tienen tan incorporado que escriben en neutro. Sí. Porque se debe respetar también un poco esa diversidad, ¿o no? Sí, el otro día hablaba, el otro día hablaba en la mesa de doblaje en Latinoamérica, justamente de eso, ¿no? Como alguien decía que se nota un poco. Sí, pero yo no creo que se trate de un tema de respeto. A mí me parece que lo que hace el neutro es esto, lo que decíamos al principio, un servicio, reproduce una actuación, pero el regionalismo lo que trae es la identidad, ¿no? Ese material tiene una identidad, pongámosle sueca, veníamos hablando de los suecos, ¿no? La identidad sajona, con determinadas formas de moverse, de vestirse, con determinado paisaje, clima, y
nuestra forma de hablar rioplatense trae al espectador nuestro, nuestros colores, nuestra forma de ser, o sea, y eso choca de frente con el sueco, digamos. Por eso costó tanto una propuesta que hace Encuentro, que a mí me parece muy interesante, pero interesante al resultado que se llegó. Al principio no me gustaba nada, porque yo sentía ese choque profundo. Me acuerdo una vez que hice una de las hermanas de Picasso, y la propuesta era un poco decir, che, vení, ¿no? Y me sonaba tan horrible, porque por el choque de identidades, es una identidad muy propia que se choca de frente con una identidad que nada tiene que ver con nosotros. Yo estoy absolutamente en contra de que se doblen películas habladas en español, sean argentinas, bolivianas, peruanas, paraguayas. Eso me parece una aberración, porque ahí sí le estoy robando a ese material su identidad, porque lo puedo entender en español, aunque alguna cosa no entienda, porque es un modismo muy particular que yo no sé qué quiere decir, yo voy a entender el contexto, voy a entender qué está pasando, porque está hablado en español. Ahora, el neutro lo que hace es un poco este tema que el que mira entienda y se puede involucrar con la historia sin imponerle la identidad del que está doblando. La apreciación. Porque de verdad es nuestra identidad y yo la Silvia, valoro y la defiendo que te a hago, capa y porque espada. se hizo súper largo, pero no te quiero dejar ir porque me encanta escucharte y se va digamos que en los materiales se va sumando. muy En cuanto diferentes a las identitariamente me oportunidades para parece estudiar que no está doblaje, bueno. para Pero bueno, grabar, también ¿qué son ocurre con opiniones el y interior del costumbres, país y en costumbres relación también, a ¿no? ese tema? Para aquellos que están en una provincia, que les gustaría. Bueno, bueno, esta situación de la pandemia nos alertó y nos avisó, y fue grato pensar que cualquiera podría grabar, llegado el caso, desde cualquier provincia. Lo ideal sería que cada provincia tenga su elenco, su forma de grabar, sus clientes, porque esto no es que se hace en Cava y nada más, se puede hacer en cualquier lugar. Y estas experiencias en Córdoba, por ejemplo, existen, en Mendoza un poco más incipiente, pero existen también, y sería ideal que cada provincia tuviera su elenco formado. El problema es la formación, quizá, de esos elencos, y para eso todavía estamos un poco dependientes de la capital. Pero de a poco se va formando gente, y esta modalidad virtual está ayudando a eso. Incluso, mirá, recuperamos ahora con las jornadas, con toda esta situación, recuperamos un compañero, digo recuperamos porque hacía un montón que no sabíamos de él, porque se fue a vivir al sur hace muchos años. Qué bueno. Y claro, el hecho de irse a vivir al sur lo desconectó de la actividad. Y bueno, justamente lo recuperamos, él empezó a trabajar de nuevo en doblaje viviendo en el sur, porque con el remoto y la autograbación y todo eso, se pudo volver a incorporar. Es posible. Entonces es posible alguna cuestión mixta cuando hay relación con Buenos Aires. De hecho, hay algunas películas que se hacen que el protagonista es mexicano, la coprotagonista es argentina, esas experiencias se hacen. Bueno, ¿por qué no dentro de nuestro propio territorio? Hay que ponerle fuerza, energía y empezar a trabajarlo. Bueno, esto en otros lugares, significa que hay que también van a tener su independencia y sus y las clientes y su oportunidades forma de están, la trabajar tecnología lo va a permitir, lo está particular. permitiendo, El de asunto es hecho, que no hay y es maravilloso. elencos formados con Bueno, la Silvia, quiero capacidad profesional como para de corazón, salir al ruedo, digamos. que tomaste Pero este ya tiempo ocurrirá. enorme. Muchas gracias a todos los que se van sumando, a vos especialmente, por tus conocimientos. Seguro. El libro, quiero recordar, Doblaje, sugerencias para el aprendizaje del oficio. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Te pueden consultar en redes? Sí. Decime. Sí. No, gracias. Mira, por ahora es un libro con distribución muy
independiente, así que está en Mercado Libre y también les dejo un mail que es librodoblaje@gmail.com. Está en mis redes, hay una página en Instagram del Libro Doblaje, y bueno, si no me consultan por redes, pero escribiendo ahí, hay la gente que vive en Cava, bueno, tiene la posibilidad de hacer el pedido por ahí, y si no, Mercado Libre. Y la gente de afuera tiene el formato ebook, que lo puede adquirir a través de Amazon, también el formato digital. Así que bueno, por ahora ya ampliaré, siempre estoy por ponerme, pero bueno, es difícil porque no es algo que yo pueda manejar. Sí, por supuesto. Y después de toda esta experiencia de las jornadas, me parece que aparecen tantas puntas interesantes. Pero decime después, yo lo voy a publicar. Pero bueno, los invito a todos y a todas a que sigan participando en las jornadas, si pueden, en los talleres, en las charlas, por supuesto, con sus preguntas, sus inquietudes. Les dejo, no sé si se puede escribir por ahí, porque yo con la tecnología no voy. Bueno, es bit con B larga, bit.ly /doblaje ATP. Ahí tienen la agenda, tienen todas las actividades, tienen el acceso, sobre todo, muy importante, es muy fácil acceder. Entran a la agenda y tienen un botón de YouTube y un botón de Facebook, y por ahí entran. Así que los esperamos a todos y a todas, y que compartan esto con nosotros, lo hacemos con mucho amor, experiencias y de verdad estamos Te mando felices, un beso gigante, que inicies un hermoso fin de semana, y seguiremos aprendiendo mañana con las jornadas que siguen, así que todos atentos. Bueno. Un placer para mí también. Muchas gracias A todos Viviana. los que nos han acompañado, y estén atentos a las informaciones que vamos subiendo en la igualmente, agenda. para todos y todas. Hasta luego, Silvia. Chao. Hasta luego.